Si todavía no has participado en el desafío Cuéntanos tu historia de Sabiduría Internacional, quiero animarte a hacerlo hoy. Nos encantaría escuchar cómo el Señor ha usado este ministerio en tu vida y cómo su palabra ha impactado tu caminar con Cristo. Tu testimonio va a ser de gran ánimo para nuestro equipo y seguramente para otros creyentes alrededor del mundo también. Recuerda que falta un solo día para el término del desafío, así que participa hoy en sabiduriainternacional.org/historia. Hay decisiones que no se toman de un día para otro. Antes de que Judas entregara a Jesús con un beso, su corazón ya llevaba tiempo alejándose de él. La amargura, el resentimiento, el amor al dinero y las expectativas equivocadas fueron endureciendo poco a poco su alma. Bienvenido a Sabiduría para el Corazón, la exposición bíblica del pastor Stephen Davey en la voz y adaptación de Daniel Cuquín. Hoy continuaremos nuestro estudio en Lucas 22, donde Judas conviene en traicionar a Jesús. Mientras observamos su historia, también veremos una serie de lecciones y advertencias para nosotros. Acompáñanos en esta lección titulada El corazón de la traición de Judas. Con la ayuda de una espesa neblina que cubría las aguas de la bahía Hudson, un buque de guerra británico se deslizó en silencio, sin ser detectado, y ancló cerca de la costa estadounidense. Una conspiración que parecía destinada al éxito ya estaba en marcha. El cerebro detrás del plan era un hombre de mediana edad, un empresario exitoso, que se había ofrecido como voluntario para servir bajo el mando del general George Washington. Muy pronto demostró un talento militar notable al participar en varias batallas importantes. Incluso terminó herido en una pierna. En febrero de 1777, el Congreso creó 5 nuevos cargos de general de división, y todos sabían que este hombre exitoso y brillante en el campo de batalla merecía un ascenso. Pero George Washington pasó por alto a este hombre mayor llamado Benedict Arnold y escogió a generales más jóvenes. Benedict se llenó de amargura. Intentó renunciar, pero George Washington le rogó personalmente que se quedara. Él aceptó y lo enviaron a Nueva York, donde comandó con éxito las tropas en la batalla de Saratoga. Esa victoria cambió el rumbo de la Revolución estadounidense. Pero en esa batalla Benedict Arnold volvió a ser herido, y esta vez quedó parcialmente lisiado por el resto de su vida. Su amargura se endureció hasta convertirse en resentimiento y finalmente desprecio por la causa estadounidense. Benedict Arnold comenzó a conspirar con los británicos, prometiendo entregarles una de las principales bases militares estadounidenses y la ciudad de Nueva York. Para eso le dio planos cuidadosamente diseñados a un oficial y espía británico llamado John André. Mientras el oficial André transportaba estos planes hacia el río Hudson para encontrarse con el buque de guerra, la neblina comenzó a disiparse y el buque corría el riesgo de ser descubierto. André estaba a punto de llegar cuando unos soldados lo detuvieron en un puesto de control, y mientras lo interrogaban notaron algo que él había pasado por alto, y es que debajo de su uniforme militar estadounidense todavía llevaba puestas sus botas británicas. Lo registraron, encontraron los planos preparados por Benedict Arnold, y cuando Benedict supo que lo habían descubierto, abordó rápidamente el buque junto con su familia y navegó hacia Inglaterra, donde viviría el resto de sus días. Hasta el día de hoy, su traición contra Estados Unidos no se ha olvidado. Un reconocido diccionario sobre la herencia cultural estadounidense define la traición como dar ayuda o información al enemigo, quebrantar la lealtad, actuar con falsedad o deslealtad. Me pareció interesante que este diccionario no usara a Benedict Arnold como su principal ejemplo de traición,
sino a Judas Iscariote. Es que una cosa es traicionar a tu país, pero otra muy distinta es traicionar a tu Creador. Nunca he conocido a nadie que le haya puesto por nombre a su hijo Judas. Y es que el nombre Judas quedó marcado por una aura de engaño y conspiración. Ahora, al regresar a nuestro estudio del Evangelio de Lucas, notamos que la crucifixión está a solo horas de distancia. El conflicto espiritual de los siglos está llegando a su punto culminante aquí, en el Evangelio de Lucas. Llegamos hoy al capítulo 22. Es un capítulo largo, con 71 versículos y varias escenas que vamos a explorar juntos. Esta primera escena que Lucas registra prepara el escenario para todo lo que seguirá. Es la conspiración de Judas para traicionar a Jesús. Ahora el versículo 1 nos da otra referencia de tiempo muy importante. Lucas escribe: estaba cerca la fiesta de los panes sin levadura, que se llama la Pascua. Esta fiesta recordaba la alegría del pueblo de Israel mientras se empacaban apresuradamente para salir de Egipto lo más rápido posible antes de que Faraón cambiara otra vez de parecer. No había tiempo para leudar el pan ni para sentarse a comer con calma. Era una comida de paso. Y siglos después, todos esos recuerdos y celebraciones quedaron agrupados bajo un solo nombre: la Pascua. No fue coincidencia que Jesús planificara que este fuera el momento de su muerte. Él iba a ser sacrificado por los pecados del mundo. Él era el Cordero final de la Pascua. Y todo aquel que por fe aplica su sangre derramada a la puerta de su corazón, por así decirlo, será librado del juicio de Dios. Ahora bien, sabemos que los líderes religiosos querían arrestar y matar a Jesús después de la Pascua, una vez que las decenas de miles de peregrinos judíos abandonaran Jerusalén y regresaran a sus hogares. Lucas escribe aquí en el versículo 2: y los principales sacerdotes y los escribas buscaban cómo matarle, pero temían el pueblo. Mira, ellos no estaban decidiendo si lo iban a matar o no. Ya habían tomado la decisión. Lo que intentaban resolver era cómo hacerlo sin provocar una revuelta. Pero escucha esto: Jesús ya conocía cada detalle del cuándo y del cómo. Sabía que sus manos y sus pies serían traspasados, como dice el Salmo 22, versículo 16. Sabía que moriría en nuestro lugar y por nuestro pecado, como dice Isaías 53, versículo 12. Incluso sabía que sería traicionado por 30 piezas de plata, como predice Zacarías 11:12. Así que, querido oyente, entiende desde el principio que estamos a punto de observar una serie de acontecimientos que, como escribió un autor, no fueron una serie de accidentes, sino una serie de citas divinas. Y la primera cita que Lucas registra de manera bastante directa es la de Satanás con Judas. Lucas escribe aquí en el versículo 3: y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote, el cual era uno del número de los 12. Ahora bien, yo no creo que cuando el Señor escogió a Judas como discípulo, Él ya tenía la intención de traicionarlo, aunque el Señor sí sabía que lo haría. Lo que pasó es que Judas nunca llegó realmente a creer el Evangelio. Fue un buen actor, profesaba seguir a Cristo, pero nunca perteneció verdaderamente a Cristo. El Evangelio de Juan nos da más detalles sobre el lento deterioro espiritual en la vida de Judas a lo largo de estos años. Y de hecho, ya desde el capítulo 6, Juan había escrito: porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Juan 6:64. En otras palabras, Jesús no era simplemente un hombre, Él era el Dios omnisciente. Él conocía el corazón de cada persona, conocía su pasado y también su futuro, así como conoce el tuyo y el mío. Y aunque Lucas no nos da todos los detalles en su relato, cuando escribe aquí en el versículo 3, entonces Satanás entró en Judas, el Evangelio de Juan nos aclara que este momento ocurrió mientras los discípulos estaban celebrando la Pascua con el Señor, en el aposento alto.
Fue durante esa última cena cuando Jesús anunció que uno de ellos lo traicionaría. Y ninguno de los discípulos miró directamente a Judas diciendo, «Lo sabía, sabía que no se podía confiar en él». ¿Sabes? Parte del problema al pensar en la vida de este traidor es que solemos imaginar a Judas Iscariote como un hombre de mirada sospechosa, siempre escondido entre las sombras, aislado, solo, sin sonreír jamás. Pero los discípulos no lo veían así. El Evangelio de Mateo registra que Jesús dijo en aquel aposento alto, «De cierto os digo que uno de vosotros me va a entregar». Y entristecidos en gran manera comenzó cada uno de ellos a decirle, «¿Soy yo, Señor?». Nota que nadie está señalando a Judas. Todos comienzan inmediatamente a examinar su propio corazón. Me pregunto, sin embargo, cómo estaría el pulso de Judas en este momento. Su corazón latiendo con fuerza, su conciencia culpable. Y sin embargo sigue actuando. Y le dice a Jesús, según el relato de Mateo, ¿soy yo, maestro? O sea, está imitando la sorpresa de los verdaderos discípulos. Y según Marcos 14, Judas ya había tenido al menos una reunión con los líderes religiosos para planear esta traición. Es entonces que el Señor le entrega un pedazo de pan, que es un gesto de honor por parte del anfitrión de la comida. Creo que esta fue otra invitación para que Judas se arrepintiera. Es como si Jesús le estuviera diciendo a Judas que aún había tiempo. Pero Judas toma el pan y luego sale del aposento. Y Lucas simplemente dice aquí en su relato que entonces, o sea, en ese preciso momento, el corazón incrédulo y desafiante de Judas se convirtió en una puerta abierta para que el diablo hiciera lo peor. Ahora, cuando consideras la vida de este traidor, resulta evidente que Judas tuvo oportunidad tras oportunidad para creer. Y sin embargo, con el tiempo, su corazón, como el de Faraón siglos antes, se endureció en incredulidad. Pero al igual que sucedió con Benedict Arnold, también hay señales previas que revelan la deserción y la traición de Judas contra el Rey del Cielo. La primera señal era que Judas tenía una atracción descontrolada por el dinero. En Juan capítulo 12, María unge los pies de Jesús con un perfume costoso. La casa se llena con su fragancia. Y Juan escribe en el versículo 4, «Y dijo uno de sus discípulos, Judas Iscariote, hijo de Simón, el que le había de entregar, ¿por qué no fue este perfume vendido por 300 denarios y dado a los pobres?». Ahora, ¿cómo puedes discutir contra ese argumento, no? Piensen en toda la gente pobre. ¡Qué desperdicio! Pero Jesús entendió perfectamente lo que Judas estaba insinuando. Judas, de hecho, aquí lo estaba reprendiendo. Estaba insinuando que Jesús era egoísta por aceptar ese regalo. Aunque Jesús explicó que aquella unción era una preparación simbólica para su sepultura. Pero el Evangelio de Juan agrega este comentario en el siguiente versículo. «Pero dijo esto no porque se preocupara de los pobres, sino porque era ladrón, y teniendo la bolsa, sustraía de lo que se echaba en ella». Lucas 12:6. No pases esto por alto. Después de 3 años de entrenamiento ministerial, Judas era más deshonesto que nunca. Estaba más endurecido que nunca. Juan escribe, era ladrón. Los discípulos tenían muy poco dinero, y mientras recibían donaciones durante sus viajes, pensaron, ¿quién mejor que Judas para administrar el dinero? Y sin darse cuenta estaban regando las semillas de la codicia y la avaricia en el corazón de Judas. Pero déjame decirte algo, si cuesta imaginar cómo Benedict Arnold podría traicionar a su país, cuesta mucho más imaginar cómo uno de los 12 traicionaría al Señor. Alguien que había visto a Jesús hacer milagro tras milagro, caminar sobre el agua, sanar enfermos terminales, ordenarle al viento y al mar que se detengan,
dar vista a los ciegos, resucitar muertos. ¿Cómo puedes ver todo eso y aún así no creer en Él? Judas tenía una vida secreta. El dinero cegó su percepción. Lucas escribe aquí en el capítulo 22, versículos 4 y 5, «Y fue y habló con los principales sacerdotes y con los jefes de la guardia de cómo se los entregaría. Ellos se alegraron y convinieron en darle dinero». Eso era exactamente lo que Judas quería. Al menos iba a sacar 30 piezas de plata por haber desperdiciado los últimos 3 años siguiendo a un Mesías que, según él, había fracasado. En la economía actual, eso equivaldría aproximadamente a unos $10,000. Benedict Arnold quería $2 millones para traicionar a su país. Para Judas, sin embargo, 10,000 fueron suficientes para traicionar al Señor. Ahora bien, la típica lección de escuela dominical suele asumir que la traición de Judas consistía básicamente en identificar a Jesús con un beso, y ya está. Pero esa era la parte más fácil del trato. El Sanedrín ya sabía quién era Jesús, por supuesto, sabía cómo se veía. Judas va a identificar a Jesús para que los soldados sepan a quién arrestar. Pero el trato que Judas estaba aceptando era mucho más serio. Estaba accediendo a cumplir un requisito de la ley romana, un requisito necesario para que la Corte Suprema de Israel también pudiera llevar adelante el asesinato de Jesús. Y es que según la ley romana, nadie podía ser llevado a juicio hasta que se presentara oficialmente una acusación contra él. Hoy diríamos algo así como alguien tiene que presentar cargos. Y según esa misma ley romana, la persona que presentaba los cargos debía comparecer ante el tribunal para testificar contra el acusado. Así que Judas está aceptando convertirse en testigo contra Cristo, lo que muestra la determinación de Judas, la profundidad de su resentimiento y de su decepción hacia Jesús. Lo que nos lleva a otra señal importante en la vida de Judas. Él no solo tenía una atracción descontrolada por el dinero, en segundo lugar, él tenía una obsesión nacionalista por Israel. Al igual que miles de judíos en Jerusalén y sus alrededores, Judas se emocionaba al escuchar a Jesús hablar del reino venidero. Asumía que Jesús iba a derrotar a Roma, devolverle a Israel su poder y su gloria. Judas amaba a su nación y a su pueblo. Y no hay nada malo con eso. Estaba profundamente comprometido con su nación, sus compatriotas, su sinagoga. No era el tipo de persona que se escabulle a la iglesia y se sienta en la última fila. Sin ánimo de ofenderle si usted hace eso. Pero con el tiempo, Judas comenzó a desilusionarse. Jesús seguía hablando de morir, de que el templo sería destruido. O sea, ¿qué clase de Mesías habla así? Y la desilusión se convirtió en amargura. La amargura se convirtió en resentimiento. Y ese resentimiento terminó convirtiéndose en odio y finalmente en traición. Hay una tercera señal de la traición de Judas, y esta es que él tenía un odio ardiente contra Roma. Los escritores de los evangelios lo identifican como Judas Iscariote. Iscariote podía relacionarse con Queriot, posiblemente su lugar de origen, pero también puede estar relacionado con el término latino sicarius, usado para describir a un grupo radical judío durante la época de Cristo. A estos hombres se les conocía como los sicarios, llamados así por la sica, una daga pequeña que escondían debajo de sus túnicas, y que usaban para asesinar tanto a romanos como a judíos considerados traidores. En Hechos 21:38 se menciona una revuelta reciente en la que participaron 1,000 hombres, y allí se les llama sicarios, traducido como asesinos. Así que para Judas tenía sentido guardar ahora su daga y seguir a aquel que, según él, haría caer a Roma de rodillas y devolvería la gloria a Israel. Escucha bien esto, a lo largo de los años,
He conocido a muchas personas que se ofenderían si las comparara con Judas, pero que siguen a Jesús únicamente porque creen que Él será bueno para sus negocios, porque Él les hará sentirse mejor consigo mismos, que Jesús podría darles todo lo que siempre soñaron tener. O sea, seguiría a Jesús siempre y cuando encaje con mis planes. ¿Es ese tu caso hoy? ¿Estás buscando cumplir tus deseos o los de Él? Para Judas, la respuesta ya está clara. Él ya no quiere tener nada que ver con este Mesías fracasado. Siente que desperdició su tiempo, sus recursos. Es hora de salir mientras todavía puede. La Biblia nos dice que más adelante Judas se llenó de remordimiento. Él devolvió el dinero y confesó: «He entregado sangre inocente». Pero no confundas remordimiento con arrepentimiento. Y Judas no traicionó simplemente a un hombre inocente. Él traicionó al Mesías. Ahora bien, es fácil hablar de Judas y salir pensando: «Qué hombre tan terrible, ¿no? ¿Cómo pudo hacer algo así?». Pero permíteme levantar el espejo de la palabra de Dios para que veamos nuestro propio reflejo en la biografía de Judas. Y es que es posible aparentar caminar con Cristo mientras escondes un pecado secreto y no deseas arrepentirte. Por fuera, todo parece estar bien. Pero tú y Dios saben que por dentro todo está mal. Quizás no lo has traicionado públicamente, pero ya comenzaste a sacar dinero de la bolsa. Primero fueron pequeños pecados, entre comillas, y nadie lo notó. Le mentiste al gobierno sobre tus impuestos, pero nadie lo notará. No quieres incluir a Cristo en esa relación sentimental inmoral. No buscas su dirección para tu carrera profesional. Pero sabes que todo eso también es traición contra Jesús. El problema no es solo Judas. El problema es Judas y nosotros. Y considera esto también. Es posible relacionarse con cristianos sin haber recibido jamás a Cristo. Es como si Lucas escribiera con muchísima tristeza: «Él era uno de los 12». Como si dijera: «¿Puedes creerlo? Judas era uno de nosotros». Y hay otro principio importante aquí, y es que es posible alejarse de la comunión con Dios, porque Él no te está dando lo que quieres. Tal vez sientes que Dios no está respondiendo. Miras a otros creyentes que aparentemente reciben lo que desean y te preguntas: ¿por qué ellos sí y yo no? O sea, sabemos que Dios puede restaurar, sabemos que puede rescatar. Entonces, ¿por qué parece no hacer nada? Y en ese momento tenemos dos opciones. La primera es seguir a Judas y alejarnos llenos de resentimiento y amargura y desesperación mientras avanzamos hacia la traición. Y querido oyente, cada vez que pecamos, estamos ayudando al enemigo de nuestra alma y actuamos con deslealtad hacia Cristo. El problema no es solo Judas. El problema somos nosotros también. Pero existe una segunda opción. Confiar en la promesa del Señor de que Él nunca te dejará ni te abandonará. Confiar en que Él está obrando todas las cosas para cumplir sus buenos propósitos en tu vida, aunque en este momento no puedas entender los detalles. Mira, la verdad es que todos luchamos con las tendencias de Judas. Podemos fallarle al Señor, pero también podemos confesar nuestro pecado y correr hacia Él en busca de perdón. Benedict Arnold viviría el resto de su vida lleno de amargura y remordimiento, rechazado por ambos países a causa de su traición. Aquel espía británico que fue capturado sería ahorcado pocos días después. Y sin embargo, en sus últimas horas, ocurrió algo que hizo toda la diferencia. El oficial John André había crecido en Inglaterra en el hogar de una madre piadosa.
Ella oró por él durante muchos años, y durante todos esos años él rechazó el Evangelio, vivió inmoralmente, huyó de Dios, pero su madre siguió orando. Ahora capturado, condenado a muerte, y solo en su celda, todas aquellas verdades que su madre le había enseñado comenzaron a regresar a su mente y a su corazón. El Evangelio, la promesa de que Jesús podía perdonarlo y recibirlo si se arrepentía y confiaba en él. Todo eso inundó su alma durante sus últimas horas de vida. Y allí, en su celda, John André se arrodilló y lloró lágrimas de arrepentimiento, mientras ponía su fe en Cristo como su Salvador. No sabemos quién fue, quizás un pastor o un amigo, pero alguien le entregó una copia de un poema cristiano titulado Refugio. John André memorizó ese poema y comenzó a recitarlo mientras subía los escalones hacia la horca. Y no pude evitar pensar en Judas. Judas cometió un gran pecado, pero nunca se arrepintió ni volvió a Dios. Y pienso también en John André. Él también cometió un gran pecado, pero confió en la gracia de Dios. Parte del poema dice así, y con esto termino: Salve, amor eterno y soberano, que al hombre rescató de su maldad. Salve, gracia pura y sin engaño, que dio a mi alma refugio y paz. Contra el Dios que creó los cielos, luché con necia y dura oposición. Desprecié la voz de su consuelo, demasiado orgulloso para su perdón. Sobre Cristo descendió el castigo que al mundo entero pudo condenar. Él cargó la culpa del perdido y abrió un refugio sin igual. Tal vez me queden pocos ocasos antes de entrar al hogar celestial. Allí cantaré de su gracia al contemplar mi refugio eternal. ¿Has corrido ya a Cristo como tu único refugio? Gracias por acompañarnos en Sabiduría para el Corazón, una producción de Sabiduría Internacional. Hoy estudiamos la lección titulada El corazón de la traición de Judas. Puedes escuchar la versión extendida en sabiduriainternacional.org. Allí además encontrarás cientos de recursos bíblicos gratuitos, estudios, artículos y devocionales diseñados para ayudarte a seguir creciendo en tu caminar con el Señor. Acompáñanos en nuestro próximo programa mientras continuamos recorriendo juntos el Evangelio de Lucas en Sabiduría para el Corazón.